Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es, bueno, ahí lo tienen en la pantalla. Mi nombre es el doctor Miguel Ángel Peñarrico. Soy profesor investigador en la Universidad del Papaloapan Campus Tustepec. Y pues hoy les vengo a platicar un poco acerca de los métodos que actualmente existen para detectar COVID-19, como comúnmente se le ha llamado, que en realidad, bueno, el nombre real de este virus que actualmente está provocando mucho desorden en el mundo, pues es SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, pero de aquí en adelante lo voy a llamar como COVID-19, como comúnmente lo hemos conocido a lo largo de todo este tiempo que hemos estado encerrados. Seguramente ustedes ya recibieron alguna plática por ahí en la cual les mostraron cuál era la estructura de este virus, de cómo se están siguiendo diferentes estrategias para diseñar los anticuerpos, los tan esperados anticuerpos que necesitamos para poder salir, digamos, entre comillas, con mayor seguridad y no nos infectemos. Pero también necesitamos saber cómo le hacemos para que nosotros saber que estamos enfermos con este bicho, de este virus que nos está aquejando. Y como comúnmente, seguramente han escuchado que existen diferentes historias acerca de los diferentes métodos que existen, pero esos diferentes métodos que han escuchado en las noticias, pues están directamente relacionados con dos métodos en sí. El más común y el que se está utilizando como prueba rápida que le denominan es aquel que utiliza anticuerpos, ¿vale? Ya después, más adelante, hablaremos un poquito de qué es un anticuerpo. Y también aquella técnica que utiliza ácidos nucleicos como elemento para detectar la presencia o ausencia del virus en nuestro organismo. Estas dos técnicas tienen sus usos particulares y sus estrategias particulares, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de amplificación de ácidos nucleicos, pues nos vamos a referir a dos moléculas muy importantes y esta medición, ¿sí? Esta medición de cómo detectamos a este virus en nuestro organismo nos permite, ¿sí? Evaluar, ¿sí? Si el paciente ha sido recién infectado, es decir, esta técnica nos permite evaluar si una persona, ¿sí? Estuvo en contacto recientemente con una persona portadora del virus y si nos hemos contaminado. Aquí les pongo una nota muy importante, voy a poner el señalador para ser más didáctico. Aquí les pongo esta notita acerca de la capacidad que tiene esta técnica para determinar en qué momento, ¿sí? O hasta qué el límite mínimo de capacidad que tiene esta técnica para determinar si estamos infectados por COVID-19. Aquí les pongo que es a partir del tercer día del primer contacto que tuvimos con el virus, es decir, el día 1 va a ser el día en que nosotros estuvimos en contacto con una persona que tenía la enfermedad. Ese va a ser nuestro día 1. A partir de ese día se cuentan otros 2 para decir, ya podemos hacer uso de esta técnica para determinar si nos hemos infectado o no con el virus. En cuanto a la técnica o a las técnicas que utilizan como herramienta de detección los anticuerpos, les puedo decir que pues esta es una herramienta, ¿sí? Les decía, la más utilizada, pero no es en cierta medida no es la mejor para definir si nosotros hemos estado expuestos al bicho recientemente. Esta técnica solamente nos permite decir si ya estuvimos en contacto por un tiempo prolongado, y aquí les pongo una nota importante, después de 7 días del primer contacto. Es decir, en estos días les mostraré una gráfica más adelante en las que les mostraré cómo es el proceso, ¿sí? De la manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad. Y la detección temprana, como toda enfermedad, es muy importante. Por eso, muchas veces
los que nos dedicamos a estas historias de diagnóstico, preferimos siempre utilizar esta técnica. Esta técnica tiene muchas limitantes. Una, ¿sí?, es el grado de invasividad, entre comillas, de que nosotros le tenemos que hacer al paciente para tomar la muestra. Y el otro, el costo. El costo es muy alto, ¿sí? Ahorita no tengo números, pero seguramente ha de dar alrededor de unos 5,000 pesos la prueba. ¿Qué es lo que podemos rescatar de estas dos técnicas? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? ¿Cómo lo vamos a manejar? Si nosotros detectamos el primer indicio, es decir, si utilizamos esta técnica, la de amplificación de ácidos nucleicos, y detectamos tempranamente la enfermedad, podemos darle un buen manejo al paciente, ¿sí? Y evitar que este paciente contamine a más personas. Eso es lo más importante de esta técnica, ¿sí? Evitar que se propague la enfermedad. Particularmente, ya habrán escuchado en las primeras pláticas que le dieron, que los pacientes más susceptibles a este padecimiento son las personas mayores, son las personas que padecen algunas enfermedades que nosotros les llamamos crónico-degenerativas, como la diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas. Y desafortunadamente en nuestro país abundan ese tipo de personas y cada uno de nosotros tenemos familiares que están en estas condiciones. Por eso es muy importante cuidarnos. Quizás a ustedes, chicos, que son jóvenes, quizás no les vaya a pasar más que una gripe leve, pero hay que pensar, ¿sí?, hay que hacer conciencia de que nosotros tenemos parientes que no tienen esa misma condición y que tienen condiciones que pueden ser factor de riesgo para esta persona. Cuando utilizamos la técnica de detección de anticuerpos, ¿sí?, les decía que es una técnica relativamente que necesitamos un tiempo prolongado para estar de contacto con el virus. ¿Para qué nos sirve? Otra vez, prevención. Prevención es la parte más importante. Si ya te detectaron con esta técnica que tienes el virus, pues aislarte, ¿sí?, no mantenerte en contacto con parientes que sean susceptibles y con aquellos que no lo sean, con ningún tipo de contacto con ninguna persona. Y otra técnica, otra ventaja o otro uso que tiene esta técnica es aquellos pacientes que son asintomáticos. No sé si por ahí les comentaron que hay muchos pacientes, muchas personas que ¿sí?, se han contagiado con el virus, pero que no presentan ningún síntoma, que prácticamente se la viven bien sin mostrar ningún efecto importante. Lo que podemos hacer con este tipo de esta prueba es identificar personas, les mencionaba, que aquellas personas que son asintomáticas, que ya tienen anticuerpos, los podemos utilizar, estos anticuerpos, podemos pedirle a ese paciente, a esa persona que ya presentó la enfermedad, podemos decirlos que nos donen, ¿sí?, algunos anticuerpos que ya tienen ellos para poderlos utilizar como una terapia para personas que están en condiciones complicadas, ¿ok? Entonces, estas técnicas nos permiten hacer muchas cosas. Nos permiten, primero, prevenir una transmisión de la enfermedad. Bien, hablaré primero de cómo, ¿sí?, de cómo evaluamos qué tipo de técnica vamos a utilizar. Ya les decía, la que yo recomendaría es esta, la de la PCR. Ya hablaré un poco del tema de PCR, cómo se hace esta técnica, pero lo más importante es esto, el tiempo en el cual nosotros, ¿sí?, podemos hacer la técnica y detectar a temprana hora, ¿sí?, a aquellos pacientes que aún, ¿sí?, no presentan síntomas importantes. Nosotros, estas personas que están en estos primeros días, son las personas que son más peligrosas. Y en el sentido de que como no presentan todavía síntomas claros, pueden, ¿sí?, contaminar a más personas. Por eso es importante tomar en cuenta que esta técnica nos permite definir a tempranos tiempos, ¿sí?, que si una persona está infectada. Véanlo, a partir del día 3 de exposición al bicho, nosotros ya podemos hacer la detección de la presencia del virus, del COVID-19. A diferencia de la prueba que les decía que utiliza anticuerpos, en la cual necesitamos un tiempo prolongado,
¿sale? Arriba de los 5 días en los que empezamos a formar anticuerpos, ¿sí? Esas proteínas que nos hacen defendernos contra diferentes microorganismos que llegan a nuestro cuerpo, pues en lo que nuestro organismo ha detectado al virus y ha generado los anticuerpos suficientes, el paciente empieza a tener síntomas importantes de la enfermedad. Síntomas en los que en este intervalo de tiempo ellos ya contaminaron a muchas personas. Véanlo, 14 días después, el paciente empieza a generar anticuerpos. 14 días en los que él ya, ¿sí? Quizás ha contaminado a muchas personas. ¿Okay? Entonces, esta técnica sí nos permite identificar, pero sí, desafortunadamente lo hace a tiempos muy largos. Pero es una prueba válida y buena para detectar a un paciente con COVID-19. Les hablaba de la PCR. ¿Cómo hacemos o cómo diseñamos una estrategia, o cómo definimos, o cómo determinamos que necesitamos hacer una prueba de PCR? Bueno, eso obviamente depende del médico. Si es que nosotros vamos al médico y nos hace una prueba, él dirá, pues, ¿sabes qué? Has estado en contacto con una persona con COVID-19, pues vamos a hacerte una prueba confirmatoria. Y te dicen, vamos a hacerte una PCR. ¿Tienes dinero? Vamos a hacerte una PCR, ¿sí? Una prueba más sofisticada. Y estas pruebas, esta PCR, se basa en dos moléculas que seguramente en sus clases de biología son extremadamente vistas, y estas moléculas son el DNA y el RNA. Estas dos moléculas juegan un papel muy importante en nuestro sistema, en nuestras células, y estas moléculas nos permiten, ¿sí? Nos permiten guardar información muy importante en nosotros. Bien, pues estas mismas moléculas que nosotros, como seres humanos, tenemos, también muchos virus las tienen. Y ahí guardan toda esa información. Y gracias a estas moléculas que se llaman ácidos nucleicos, ¿sí? Podemos identificar a este virus, a este COVID-19. Entonces, este almacén de información, ¿sí? Este almacén de información que nosotros tenemos en el formato que se llama ácido nucleico, nos permite ser, ¿sí? Lo que somos actualmente. Si ustedes se ven al espejo y ven a su papá, tienen muchos rasgos de su papá, pues es la información que papá nos ha pasado en esta molécula que se llama DNA. Y nosotros prácticamente somos una serie de letras bien distribuidas, es un código que está bien distribuido y que nos va a dictar cómo somos y cómo nos diferenciamos de otra persona, ¿ok? O cómo nos parecemos con algunas otras personas, ¿ok? Entonces, toda esta información está codificada en este sistema, es un sistema de letras, ¿vale? Ese sistema de letras nos permite ser esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, y distinguirnos de estos seres, ¿vale? De estos seres. Lo mismo pasa con los virus. Los virus también tienen su información, ¿sí? Acumulada y almacenada en este formato, ¿sí? En formato codificada en letras que en conjunto se llaman ácidos nucleicos. Este virus, seguramente ya les contaron en la primera charla que tuvieron, que es un virus, ¿sí? Es un retrovirus, que por su nombre, ¿sí? Su material genético está conformado principalmente por RNA. Y quiero que se queden en su cabecita con esta palabra, RNA. Este virus tiene RNA. La PCR que comúnmente hacemos, utilizamos una molécula que se llama DNA. Esta molécula que les mostré aquí, ¿vale? El virus que nosotros estamos, ahora del cual estamos hablando, su material genético está en formato RNA. Entonces necesitamos hacer una serie de estrategias para pasar del formato RNA al formato RNA, que es el que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de COVID-19 utilizando PCR. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos invadidos por virus y este virus de COVID-19 es un retrovirus y su material
genético es el RNA, para hacer una retroalimentación de lo que les platiqué hace un momento. Bien, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo seguimos esta estrategia para diseñar un diagnóstico por PCR? Pues tomando en cuenta de que cada uno de nosotros tenemos una información específica, ¿sí? Hacemos uso de esa información que les decía que estaba o que está acumulada en una serie de letras, ¿sí? Que está bien organizada, pues los virus también tienen esa misma organización. Todo su material genético está organizado también en letras. Y cada virus tiene su propia organización de esas letras, que se le llama secuencia. O sea, tiene secuencias muy particulares. Habrá secuencias o regiones que las comparta con otros virus. Este virus en particular, seguramente les comentaron, que tiene, ¿sí?, como peculiaridad que se parece mucho, ¿sí?, al virus de la influenza, por ejemplo, y a otros subtipos de SARS. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es básicamente buscar en todo ese conjunto de letras que les había mencionado, donde está almacenada su información, buscar regiones, ¿sí?, sitios en los que esas letras no se parezcan a ningún otro virus, ¿sale? Y entonces ubicamos cuál es esa región. En este caso, en la imagen que les estoy mostrando, la región que se eligió, que es diferente a la mayoría de los virus, solamente algunos de la misma familia de COVID-19 la tienen, que es esta región denominada RDRP. El nombre no quiero que se lo aprendan, no quiero que lo entiendan, solo que sepan que esta región que les estoy señalando aquí es una región diferente al resto de los virus. Entonces, lo que nosotros hacemos utilizando la PCR es analizar esta región en particular. Porque si analizamos otras regiones podemos llegar a confundirnos con otro virus que no tiene nada que ver con COVID-19. Por lo tanto, les decía, agarramos solo regiones particulares, ¿sí? Solo regiones específicas que tiene COVID-19. Eso es lo que hacemos. Y esto que les muestro aquí es DNA, ¿vale? El principio biológico que sigue la PCR es el que seguramente vieron en sus clases de biología, que es un proceso que se llama replicación. El proceso de replicación necesita, ¿sí?, de unas moléculas muy importantes que se llaman enzimas para llegar y copiar exactamente al DNA, ¿sí?, al DNA o a la hebra molde, que seguramente ya han escuchado hablar. El DNA está formado por una doble hebra, ¿sí?, una doble hebra de DNA, y cuando nosotros necesitamos que estas hebras se dupliquen o se genere otra hebra, lo que necesitamos es que una serie de enzimas que van a hacer que un copiado exacto de esta se lleve a cabo. Esto sucede de manera natural cuando cuando la célula como tal se está dividiendo, ¿ok? Entonces, cuando se divide una célula, que ustedes conocen el proceso como mitosis, en ese proceso previo al denominado mitosis hay una división y hay una formación de nuevas moléculas de DNA. Pues este principio biológico lo utilizamos para hacer la PCR. Y en la PCR, ¿sí?, utilizamos, como les había comentado, DNA. En el caso del virus que nosotros estamos trabajando, les mencionaba que su genoma, el genoma del virus, tiene RNA, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos hacer una estrategia que le llamamos estrategia molecular, que es pasar este RNA al formato DNA, que es el formato que utilizamos para hacer la PCR. Entonces, para poder hacer eso, para poder transformar el material genético del virus a DNA, utilizamos una enzima que se llama retotranscriptasa. Esta enzima lo que va a hacer es transformar al RNA en una molécula de DNA. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se hace en los laboratorios cuando ustedes llegan con su muestra. Necesito que me determines si tengo COVID-19. Entonces, ustedes van, se toman la muestra o les toman la muestra y el laboratorista lo que va a hacer es agarrar
extraer el DNA, el RNA del virus y lo va a retrotranscribir. Eso quiere decir que lo va a transformar en una molécula de DNA. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo, realmente. Es transformarlo, cambiar de RNA a DNA. Y eso lo hace una enzima que se llama retrotranscriptasa. Y el fenómeno como tal se le llama retrotranscripción. ¿Ok? Eso lo hacen los virus, ¿vale? Eso lo hacen los virus perfectamente. Para poder invadir una célula, ellas tienen que agarrar y retrotranscribir esta información, su RNA, al formato DNA. ¿Ok? Eso lo hacen ellos también. ¿Cómo funciona la PCR? Ya que nosotros aislamos, ¿sí?, y transformamos esa molécula de RNA a DNA, lo único que vamos a hacer es hacer un montón de copias, ¿sí? Un montón de copias de esa molécula, de ese fragmento que les había mencionado. Me voy a regresar a la diapo, ¿sale? A esta diapo. Y entonces vamos a hacer muchísimas copias de esto, ¿sí?, para poder detectarlo. Una sola copia, ¿sí? Cuando hablo de una sola copia, hablo de solamente esto. Será difícil verla. La ventaja que tiene este proceso que se llama polimerasa, reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí?, es que yo puedo generar muchas copias de esa región y entonces ya poderla detectar. ¿Okay? Y les decía, lo hacemos en base a un principio biológico. ¿Okay? Algo que ya sea de manera natural, la célula, nosotros lo transportamos a este tubito, a este microtubo, como le llamamos, y lo metemos en este equipo donde se generan una serie de cambios de temperatura que le van a permitir que nosotros obtengamos muchas copias de la molécula de interés, en este caso la región específica para identificar a COVID-19. ¿Ok? Bien, este principio es muy sencillo, ¿no? Ustedes solo, la persona llega y lo pone aquí y le agrega una serie de reactivos. Entre esos reactivos están las enzimas que les mencionaba en el proceso biológico. Se las pone aquí y empieza a hacer las copias. Pero, ¿sí?, de manera, esa es la manera, el cuento sencillo que nosotros les decimos a ustedes los estudiantes. La realidad, ¿sí?, y sobre todo para cuando te van a tomar la muestra, ¿sí?, es otra. Entonces vean a la persona que le está tomando la muestra al paciente, al sospechoso de COVID-19. Vean, le está introduciendo un hisopo, ¿sí?, pero no se lo mete solamente por aquí a la nariz, sino literalmente le introduce todo el hisopo, ¿sí?, hasta donde lo máximo que se pueda. Y hace un raspado, ¿vale? Hace un raspado para intentar recuperar la mayor cantidad de células y de virus que hay ahí en esa mucosa. ¿Por qué necesita recuperar la mayor cantidad? Pues porque necesitamos muchas moléculas de RNA para poderlas transformar y replicar o hacer muchas copias de una región en particular, ¿sí?, una región específica de COVID-19. Por eso necesitamos mucho material biológico para tener mucho de esto y hacer muchas copias de esto, ¿vale? Entonces, les decía, la toma de muestra es muy, muy dolorosa, ¿vale? Duele mucho cuando ustedes se hacen la prueba. Esa es la primera parte. Después este compañero, médico o enfermera o químico, lo que va a hacer es llevarlo, introducirlo en un tubito que lleva un medio de cultivo adecuado para que las células y el virus se mantengan vivos, ¿sale? Y bueno, voy a dejarlo en vivos, ¿sale? Ya después en sus clases de biología verán que un virus que no se le considera un ente viviente, pero ese no es un tema que vamos a discutir aquí. Una vez que ya tomó, ¿sí?, la muestra, lo introduce en ese recipiente y se lo lleva al laboratorio.
En el laboratorio lo que va a hacer el compañero, ¿sí? El laboratorista, lo que va a hacer es aislar el material genético del virus, este RNA, lo va a aislar, lo va a purificar, como aquí dice, va a obtener este RNA, va a utilizar una enzima que se llama retrotranscriptasa, es decir, que lo va a cambiar de formato de RNA a DNA y lo va a amplificar. Va a generar muchas copias de esto, ¿vale? Muchísimas copias a través de emplear este equipo que se llama termociclador. Con este termociclador nosotros vamos a ver, ¿sí?, la presencia o no del virus. ¿Y cómo le hacemos para medir la presencia o no del virus? Si se fijan aquí, les da unas curvitas, ¿vale? Estas curvas, que les decimos que son curvas exponenciales. La PCR, ¿sí?, te da curvas exponenciales porque a partir de una molécula de DNA se empiezan a generar de manera exponencial, ¿sí?, las copias de DNA. Por eso nos da una curva exponencial. Pero si se fijan en su pantalla, ¿sí?, lo que están viendo son curvas y curvas de diferente color, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hace el equipo para detectar o determinar, ¿sí?, la presencia de este gen? Pues, si se fijan otra vez en esta imagen, aquí les ponen un término que se llama fluorescencia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros, o lo que se hace particularmente, es que el DNA lo marcamos, ¿vale? La región del DNA o todo el DNA lo marcamos. Lo marcamos con un compuesto o con un reactivo que se le llama fluoróforo, ¿sale? Ese fluoróforo lo que va a hacer, ¿sale?, es unirse a la molécula del DNA, ¿vale? Aquí, como lo ven, véanlo, aquí está el fluoróforo, este es el fluoróforo, ¿sí? Se une a la molécula de DNA, ¿vale? Y empieza a generar fluorescencia. Pareciera que pues nada más por sí solo, ¿sí?, se va la unión del DNA con el fluoróforo, con este fluoróforo, va a emitir la fluorescencia. No, lo que sucede es lo siguiente. Explico rápidamente. Partimos de una molécula, hacemos la PCR. Tenemos estas moléculas que se les llama fluoróforo. Al momento de que estamos generando muchas copias de DNA, estas moléculas que no han tenido la oportunidad de unirse a esta molécula se van a unir al número, ¿sí?, importante que se van a generar de moléculas de DNA y se van a marcar todas ellas. Si se fijan, véanlo, a diferencia de aquí que había muchas moléculas fluoróforos, que les llamamos, ¿sí?, como no había suficientes moléculas de DNA, pues solamente unas cuantas se unieron. Ahora ya hay bastantes moléculas de DNA, esa región específica de COVID-19, y entonces estas moléculas empiezan a encontrar más sitios donde unirse. Por lo tanto, va a haber más moléculas fluorescentes. Les comentaba, estas moléculas como tal, así, son simplemente la unión del DNA con este fluoróforo, no emiten fluorescencia. Necesitan a alguien que les ayude, ¿sí?, a generar esa fluorescencia. Y ese alguien es luz, pero no luz común, ¿sí? Es una luz a la cual le damos una potencia y esa potencia va a permitir que esta molécula, cuando esta luz la golpee, ¿sí?, empiece a generar fluorescencia, esa luz que nosotros determinamos o detectamos. Esta luz que nosotros detectamos, el equipo la detecta y la transduce o la traduce a estas curvitas, ¿sí? En cada ciclo o en cada momento en que se da, va generando una molécula de DNA, ¿vale?, una copia exacta de esta región, empieza a aumentar la fluorescencia. Aquí había poquita fluorescencia, aquí hay mucha fluorescencia. A medida que van aumentando esa fluorescencia, esta curvita se va levantando, ¿vale? Se va levantando. ¿Qué pasa cuando detectamos, ¿sí?, a un paciente negativo? Pues esta fluorescencia no va a existir, dado que no vamos a encontrar la región, ¿sí?, que nosotros estábamos buscando del virus, porque no está el virus, ¿sale? Entonces no hay ese RNA que nosotros necesitamos o ese DNA que nosotros necesitamos para identificarlo. Por lo tanto, nosotros
no vamos a ver nada, no va a haber ninguna curvita. Y eso es una alegría para el paciente porque va a decir, ah, pues yo no he estado expuesto al virus, yo no tengo la presencia del virus, ¿vale? ¿Qué pasa cuando sale positivo? Pues por desgraciadamente vemos que hay un incremento y la formación de esta curva. Eso es la manera en que nosotros utilizamos diferentes herramientas para detectar COVID. Esto vía PCR. Utilizando ácidos nucleicos podemos detectar esto. Ya les decía, esta es la prueba reina, si lo podemos llamar así, de la detección de COVID-19. La detectamos en etapas iniciales, podemos decirle al paciente qué hacer, ¿vale? Y qué no hacer, ¿sí? Es decir, no salgas porque vas a contaminar a muchas personas, ¿ok? En etapas tempranas, cuando el paciente todavía no tiene síntomas. ¿Qué pasa con la otra prueba? Bueno, antes de pasar a la siguiente, a la prueba, estos son los diferentes equipos que podemos utilizar para hacer esas PCRs y detección de COVID-19. Nosotros en la UMPA tenemos este equipo. Es un equipo bastante versátil. Las pruebas son bastante fidedignas y nos las puede hacer en periodos bastante cortos, ¿vale? Entonces, este equipo es el que nosotros tenemos en la universidad y con el cual se puede determinar diferentes enfermedades. ¿Ve? Pero en el camino seguramente en diferentes textos se van a encontrar que hay diferentes tipos de termocicladores, ¿vale? Incluso hay portátiles, como pueden ver aquí. Estos equipos ustedes se los pueden llevar a la región más lejana del país, a la selva o a la sierra, y ustedes pueden llevar su equipo. Estos equipos ya tienen cargadores solares, entonces ya funcionan fácilmente sin conectarlos a un enchufe de corriente eléctrica. Funcionan muy bien y los pueden manejar con un teléfono móvil. Pasemos a la otra prueba. La otra prueba, ¿sí? La otra prueba que les comentaba, que es una prueba que requiere que nosotros formemos previamente una cantidad importante de anticuerpos, ¿vale? Es aquella que utiliza estos anticuerpos para la detección. Y a esas pruebas se le llama pruebas serológicas. Ustedes van a escuchar, ah, pues me hice la prueba serológica. Lo que nos quiso decir la persona es que está utilizando anticuerpos para la detección de COVID-19. Anticuerpos que nosotros producimos para intentar atacar al virus, ¿ok? Para poderlos generar necesitamos, ¿ok? Entonces, esa es la gran limitante. Necesitamos tener un contacto previo y además que se genere una cantidad importante de anticuerpos para poder utilizar esta técnica. Nosotros podemos hacer la técnica en el día 4 y salir negativos. ¿Vale? Eso no significa que realmente estemos negativos, simplemente significa que no tenemos, ¿sí?, la cantidad suficiente de anticuerpos para que la prueba lo detecte, a diferencia de lo que hace la PCR. ¿Vale? Entonces, que en su cabeza quede claro que esta técnica solo nos permite, ¿sí?, evaluar a pacientes que ya tienen la cantidad suficiente de anticuerpos. ¿Vale? Si aquí, en este intervalo de tiempo, salen negativos, eso no significa que no tengan al virus, ¿ok? ¿Vale? Que quede claro. Disculpe, una pregunta. Sí, ¿Cuánto dígame. es lo máximo de IgG y cuánto es lo máximo de IgM que se tiene que tener? En cuestiones de cantidad, número. Sí, sí. Bueno, eso depende de la sensibilidad. Antes de pasar, no hay un número determinado de cuántas moléculas o cuántos anticuerpos. Le llamamos umbral y depende de la calidad de tu técnica, ¿vale? Ya ahorita les voy a mencionar, ¿sí?, qué cantidad puede detectar una prueba con respecto a otra. Ustedes seguramente han escuchado historias de que escuchan pruebas de que, ah, mira, en esta prueba me dio positivo y en esta me dio negativo. Y es la misma prueba con el mismo principio, ¿vale? Principio serológico. Y eso depende de la calidad de este instrumento. Me voy a adelantar un poquito para responderte tu pregunta. En la calidad del dispositivo que tú estás utilizando, ¿vale? De eso depende cuántos anticuerpos
vas a necesitar para que esta prueba funcione, ¿vale? Tu prueba puede ser muy sensible y detectar concentraciones por aquí, ¿sale? No te sé decir un número preciso porque Esa era la depende. prueba rápida, ¿no? Esa es la prueba rápida. Entonces, una cantidad dependerá de la prueba que estés utilizando, ¿ok? No te puedo decir cuántos necesitas. Probablemente tu prueba, ¿sí? Tu prueba que estás utilizando sea muy sensible y alcances a, a identificar esta cantidad de anticuerpo que has producido, ¿vale? Pero tú necesitas 5 días como mínimo para tener esta cantidad. A eso me refiero, ¿sale? ¿Sí me expliqué más o menos, compañera? Sí, Sí, está bien, profe. ya entendí. Sale. Entonces se necesita tener elevadamos para saber cómo. Necesitamos tener una cantidad elevada si necesitamos utilizar una prueba que no sea muy sensible, por ejemplo. Si es muy sensible, con concentraciones relativamente bajas, nosotros podemos hacer la detección. Pero lo que sí te digo es que antes de 5 días, tú no tienes la cantidad necesaria de anticuerpos para ninguna de estas pruebas, para pruebas serológicas, ¿ok? Con respecto al tiempo, contra los días de exposición. Antes de 5 días es imposible que tengas ese umbral necesario para que las pruebas que tú vayas a hacer te salgan, te salgan bien. ¿Ok? Vale. Bueno, ¿cómo se producen los anticuerpos? Una vez que nosotros hemos estado en contacto con cualquier ente extraño que nos llegue, hay unas celulitas en nuestro torrente sanguíneo que se llaman linfocitos B, que son los primeros en ir, ellos y los macrófagos son los primeros en ir y llegar e identificar al bicho, ¿vale? Cuando este linfocito B detecta al bicho, en este caso COVID-19, lo que va a hacer, lo va a identificar y él va a empezar a producir moléculas que se llaman anticuerpos. IgMs, IgGs, ¿sale? Principalmente. Y va a empezar a producir, ¿sale? Durante este tiempo ya pasaron 5 días en los que yo necesité producir un montón de IgMs y un montón de IgGs para intentar atacar al virus, ¿sale? Pero, como se los mostré en las curvas anteriores, a partir del día 3, tú ya empiezas a sentir síntomas, ¿vale? Síntomas más o menos débiles de una gripe de estas, ¿no? Y no le haces mucho caso, ¿sale? Entonces, linfocitos B son los que se encargan de hacer de este proceso, sintetizar los anticuerpos, ¿ok? Entonces, cuando llega el virus, ¿vale? Si nosotros ya en algún momento nos hemos enfrentado a él, ya tendremos los suficientes anticuerpos como para poder atacar al virus y destruirlo. Sin embargo, cuando no hemos tenido contacto con él, pues lo que va a pasar es que vamos a empezar a producir anticuerpos, ¿vale? Hasta que generemos los suficientes es cuando vamos a intentar atacar al virus. En ese lapso de tiempo, el virus ya se replicó millones de veces, ya está invadido todo nuestro organismo, particularmente pulmones, y entonces esta producción de anticuerpos va a ser insuficiente para poder atacar al virus y por eso se vienen estas sintomatología en algunos pacientes grave, en otros no tan grave, pero necesitamos, ¿sí?, un tiempo importante para generar anticuerpos, ¿ok? Esta es la manera en que se generan los anticuerpos tras la presencia del virus. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para aprovechar este mecanismo que hacen estos bichos para poder atacar al virus? Pues nosotros lo utilizamos como herramienta del diagnóstico. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, literalmente, aislamos anticuerpos, ¿sale? Anticuerpos de algún paciente, o los sintetizamos artificialmente y los pegamos a una superficie, ya sea a un papel, ¿sí? O bueno, papel entre comillas, o a una placa de plástico, y pegamos muchos de estos anticuerpos, ¿vale? De estos anticuerpos que están aquí. Y entonces, ¿de dónde creen que tomemos la muestra del paciente? Pues la tomamos de la sangre. Todos los anticuerpos
y todos los virus andan en el torrente sanguíneo, y entonces lo que vamos a hacer es colocar suero o sangre del paciente en esta placa donde nosotros le hemos pegado de manera artificial el anticuerpo que identifica específicamente al virus. Sus anticuerpos que atacan a nosotros los sacamos, los pegamos en estas superficies, en estos soportes, y entonces lo que vamos a hacer es colocar el suero o la sangre del paciente. ¿Ok? Entonces, si está presente el virus, lo que va a hacer este anticuerpo es reconocerlo directamente. Lo reconoce, ¿sí? Y nosotros, para poderlo visualizar, le pegamos otro anticuerpo. Sonará extraño, pero le volvemos a pegar otro anticuerpo para poderlo identificar. Ese otro anticuerpo, ¿sí? Lo que va a llevar es una marca, que es la que vamos a ver cuando interaccione este anticuerpo con este y con este, ¿vale? Se va a generar un color que es el que detectamos. Y vamos a decir, pues mira, cambió a azulito, por lo tanto, pues lo sentimos mucho, tú tienes COVID-19 o tuviste COVID-19, ¿sí? Hace 3 semanas, la gripe que viste fue producto de COVID-19, porque salió positiva tu muestra. ¿Ok? ¿Me entendieron esta parte? Yo espero que sí me hayan entendido, ¿sale? Entonces, sí, maestro. Punto importante de esta técnica, ¿sí? Puntos muy importantes. Uno, que necesitamos un tiempo importante de exposición al virus. Mientras tanto, nosotros ya empezamos a sentir síntomas, ¿sí? Ya empezamos a sentirnos un poquito mal. Nos vamos a hacer la prueba en este periodo y en este periodo pues va a salir negativa. Punto importante, ¿sí? Esta prueba solamente te dice cuando ya estuviste en contacto con el bicho por más de 7 días, ¿vale? Por más de 7 días tú ya puedes detectar de manera importante las IgM, por ejemplo, y después las IgGs, ¿ok? Entonces, limitantes de cada una de ellas, pues una es el costo, pero tiene un punto a favor, que es el hecho de que te dice exactamente después de 3 días del primer contacto cuándo estuviste en contacto con el bicho, ¿ok? Bien, les decía, estos son las fabulosas y tan nombradas pruebas rápidas que existen ahora en el mercado y se basan simplemente en el principio de que ustedes o les toman una muestra sanguínea y les ponen aquí la muestra y por capilaridad, les decía que el anticuerpo que se utiliza para detectar está pegado a un soporte, en este caso es un soporte de tipo papel, y al absorberse la sangre, ¿sí? Va a cambiar de un color, ¿vale? Si se fijaron en la anterior, ¿sí? En la prueba como tal, en la prueba en la prueba nueva, no tiene este color, ¿vale? No hay ningún tipo de color. Cuando tú le pones la muestra, les digo, por capilaridad, la muestra va subiendo, ¿sí? Los anticuerpos van interaccionando con el virus que está aquí en su sangre y va cambiando de color, ¿vale? Cambia de color Pregunta, y te dice, ya tienes COVID-19 o ya tuviste COVID-19. Sí, por ahí alguien estaba hablando. ¿Es 100% efectiva? Es 100% efectiva solo y solo si lo tomas en los días adecuados, ¿vale? Cuando tú ya tienes esta cantidad importante de anticuerpos, ¿ok? Esta es las IgM o IgGs cuando ya tienes, ¿sí? La cantidad importante de esos anticuerpos. En ese periodo sí es efectiva. Es poco efectiva o nula cuando tú lo tomas antes. Antes de esos 3 días que les mencionaba, del primer contacto, la técnica es totalmente, la pueden tirar a la basura porque no les dice si realmente están contaminados o no, porque no están los anticuerpos presentes. Apenas el virus llegó a tu organismo, apenas tu organismo está empezando a hacer el procesamiento de generación de anticuerpos. ¿Sale? Entonces, solamente 100% efectiva en estos intervalos, ¿okay? En este intervalo de tiempo. Antes no.
¿Sí? Sí, compañero. ¿Vale? Entonces, PCR 100% efectiva al día 3 después del primer contacto. ¿Ok? Esa es 100% efectiva. 100% efectiva en el día 3 después del primer contacto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ¿No? No, ninguna. ¿Seguros? ¿Le entendieron? ¿Sí le entendieron o no? Les van a hacer examen, ¿eh? Sí, todo está muy claro. Gracias. Ok. Pues, si aquí no tienen dudas, yo ya terminé. Este sería el fin de la presentación. Entonces, agradecerles su atención, decirles que se cuiden mucho. Una parte importante de la plática está relacionada con el cuidarse. O sea, utilicen el cubrebocas. No lo hagan, quizás ustedes, les repito, quizás ustedes no se lleguen a enfermar, ¿vale? O se enfermen y los síntomas sean leves, o sea, son muy jóvenes, hacen ejercicio, no tienen ninguna enfermedad de tipo degenerativa, perdón, ¿sí? Pero hay familia, tienen ustedes papás, tienen abuelos, tienen tíos, que probablemente sí estén en unas condiciones en las que puedan ser blanco de este bicho y un blanco en el cual ustedes puedan, ¿sí?, ser los iniciadores de toda una contaminación en la familia. Por eso, a mí ya me dio, profe. ¿mande? ¿Perdón? A mí ya me dio. Sí, y mira, tú estás bien, pero no sabemos, ¿sí? No sabemos quién de nuestra familia pueda ser muy susceptible al virus y no lo toquemos madera y tenga que ir al hospital. Ustedes, Profe, hablando un poquito de esto de la salud, uh-huh. Cuando haya vacuna, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, hasta ahorita conocemos mucho del virus, pero también desconocemos mucho de él, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nos van a vacunar. Lo que se sabe actualmente y lo que se tiene entendido es que solamente esta capacidad inmunológica te dura un periodo corto de tiempo, ¿vale? Igual que la vacuna de la influenza, te la vas a estar colocando todo el tiempo, ¿vale? Volvemos a esta parte de los cuidados, ¿sí? Nadie les dice, pero la influenza también tiene un porcentaje importante de muertes, ¿sí? También genera muchas muertes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ser más eh, conscientes de que nosotros somos los vectores. Realmente nosotros somos los que hemos llevado a que esta pandemia se haya prolongado tanto tiempo. Entonces, nos vamos a vacunar, ¿vale? Nos va a durar poco la inmunidad, nos vamos a tener que volver a vacunar, ¿vale? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tendría que pasar, o tendría que pasar, perdón por la palabra que acabo de utilizar mal? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Es que nosotros sigamos teniendo los cuidados que ¿sí?, hemos mantenido durante este tiempo. Lavarnos las manos, no compartir tantas cosas, porque como solemos hacerlo, compartimos todo, nos pasamos la botella del refresco a todo mundo. Eso ya se tiene que dejar de hacer, porque no solo son virus como COVID, sino son bacterias, y recuerden, las bacterias también son un punto importante que debemos de atacar por todo ese problema de resistencia. Entonces, estos cuidados que actualmente tenemos los debemos mantener, ¿sí? Eso es lo que tendría que pasar, ¿sí? Eso es lo que debería pasar, ¿sí? Una pregunta, si por Sí, ejemplo sí. la vacuna o la inyección no Ajá. no se puede inyectar a cierta persona, ¿eso afectaría? Porque al menos en lo personal, por mi enfermedad también no me pueden inyectar. No me pueden inyectar, por ejemplo, el de la influenza. Uh-huh. Si llegase a ver una del COVID, pues mucho menos me la podrían inyectar. Efectivamente, y por eso viene, sí, efectivamente, Ileana. Hay personas como tú, desafortunadamente, que no pueden recibir ningún tipo de inmunidad
¿sí? Como son las vacunas. Y por eso tenemos que hacer conciencia con todos nuestros compañeros, amigos, familiares, de que no seamos egoístas y debamos cuidarnos entre nosotros, ¿sí? Es decir, si tú tienes amigos, decirles, ¿sabes qué? Pues sí, tú ya te vacunaste, tú ya no vas a tener, durante un tiempo, no vas a tener problemas con COVID-19, pero yo sí, piensa en mí, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pensar en la persona que va al lado, cuidarla también, no ser egoísta, ¿sí? Y pensar en que la otra persona no sabemos qué tan resistente sea a la vacuna, en este caso, en tu ejemplo, y a las enfermedades. ¿Ok? Entonces, en tu caso, pues sí, va a ser complicado, dado que tienes eres una persona poco recomendable para que se te administre cualquier tipo de vacuna. Sí, Entonces, respecto a eso, por ejemplo, por eso tenía la duda respecto a las pruebas rápidas, ujú, porque decía de que se tenía que hacer en ciertos días para ujú, que el IgG y el IgM ujú, salieran altos. Por ujú, ejemplo, en lo personal, ujú, como tengo una enfermedad crónica, ujú, a veces, pues mi inmunoglobulina G ujú. y la M están demasiados altos en comparación al intervalo de referencia, o sea, al Sí, normal, están sí, muy elevados. sí. Si en algún momento yo me llegase a hacer una prueba de COVID, ¿me podría salir positivo? Mira, Ileana, ¿verdad? Sí. Mira, Ileana, algo que quizás no les dije es que estas pruebas, estos anticuerpos que se generan, son específicos contra el bicho. Es decir, nosotros generamos anticuerpos específicos contra, en este caso, COVID-19. No van a reconocer a algún otro bicho, siempre y cuando estemos seguros, ¿sale? Puede haber reacciones que le llamamos cruzadas. ¿Con quiénes puede estos anticuerpos que tú has generado y que son, en teoría, específicos contra COVID-19, contra algunos, ¿sí? Algunos virus hermanos, ¿sí? Que pertenecen a la familia de COVID-19, ¿vale? Les decía en la entrada que COVID-19 tiene o comparte cierta información muy parecida, ¿sí? Bueno, sí, información con otros virus, ¿vale? Y que solamente hay pequeñas regiones que la hacen diferente. Entonces, en el caso de los anticuerpos pasa lo mismo. Estos anticuerpos quizás también, ¿sí? También reconozcan algún otro virus, pero es muy extraño, Ileana, que te vaya a cruzar o que vaya a salir positiva nada más porque tienes un incremento de IgG, ¿vale? Ah, ok, Entonces, gracias. estos Sí, esa era. anticuerpos son muy, muy específicos. Ah, Quizás si te ok. enfermaste de gripa, por ejemplo, quizás si salga un falso positivo, ¿vale? Pero porque se parecen mucho, ¿vale? Coronavirus y la influenza se parecen mucho, ¿vale? Nada más, Ok, pero muchas Disculpe, gracias. no Esa son. era maestro. mi duda. Sí, dígame. Respecto al tema de las vacunas, bueno, a mi punto de vista, Ujú, supongo que le va a beneficiar a aquellas personas que tengan su organismo o sus defensas estables, ujú. porque de igual forma a aquellas que no la tienen o que las tienen muy bajas, pues a lo mejor en vez de beneficiarlas, les va a ocasionar otros problemas o otros conflictos que a la larga vayan a ser muy perjudiciales para esas personas. Ah, Creo que es como el funcionamiento de todas las vacunas, ujú. ¿no? Cuando te Eh, ponen la de la influenza, pues sí, te da calentura, porque al final de cuentas lo que te inyectan, pues es el virus. pues el virus atenuado, sí. Sí, o sea, lo que ustedes cuando les pongan la vacuna, ustedes sí van a tener este, alguna reacción secundaria, ¿vale? Entonces va a haber personas, y esto es de individuo a individuo, es decir, tú no vas a responder igual a como yo respondería. Quizás tú ni sientas nada, porque cuando te pongan la vacuna no vas a tener calentura, no vas a tener este,
no te vas a sentir débil, etcétera, etcétera. Todas estas historias que nos cuentan cuando nos ponen vacunas. Pero habrá alguien, ¿sí? Como yo, por ejemplo, si me la pongo, me voy a sentir terriblemente mal, voy a tirar en cama 3 días, me va incluso a doler mucho el brazo. Todas estas historias que les han contado, pero es de un individuo a un individuo, ¿sale? Todos los individuos tenemos y reaccionamos de manera diferente, ¿ok? Entonces, tú vas a reaccionar diferente a, si es que hay un Manuel en el grupo, a Manuel, ¿vale? Entonces, sí va a haber ciertas reacciones, pero no reacciones importantes. Por eso se hacen muchas pruebas. Antes de que salga una vacuna a la venta, se tienen que hacer muchas pruebas. Son 3 fases, ¿no? ¿Sí? Más de 3 fases. 3 fases son poquitas. Se tiene que hacer muchísimas pruebas, ¿vale? Para que pueda salir ya a la venta o ya disponible para nosotros. Porque como bien dices, y dices muy bien, muchos de nosotros respondemos muy mal a una vacuna. Y cuando hablo de respondemos muy mal a una vacuna es que nos sentimos terriblemente mal, ¿vale? ¿Ok? Entonces, sí va a haber personas que van a responder mejor y otras que van a responder peor a la vacuna, pero ese es individual, va a ser de un ser humano a otro, va a ser diferente, ¿ok? Lo que se intenta hacer es que en un grupo importante no presenten síntomas muy, muy severos. Cuando vemos que la vacuna provoca una reacción no adecuada, es decir, que se siente muy mal, esa vacuna se detiene, ¿vale? Esa ya no sale, porque si en 10 personas o en 20 o en 100 personas ya provocó una reacción importante, hacen un estudio de probabilidad y dicen, no, pues ¿cuántas habrá que van a reaccionar así? Pues lo engloban en todo el mundo y dicen, no, pues son muchísimas. Esta no sale porque en mi grupo de X personas, el 90% de ellas respondió mal, ¿vale? Y esas dos no salen a la venta. Muchas gracias por su respuesta, maestro. No, a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? Pues nada más, es lo que se pregunta a la gente, si no hay cura, si no hay vacuna, ¿cómo es que la gente pues sana, ¿no? Algunas. ¿Cómo es que puede no presentar síntomas? ¿A eso te refieres? ¿Cómo una persona No, se... ¿cómo es de que una persona que tuvo COVID, Ajá. pues se puede sanar si todavía no hay vacuna? Porque eso tiene que... Volvemos a esta parte de los anticuerpos, ¿vale? A esta región. ¿Sí? Depende mucho de tu condición, depende mucho de cómo estemos y depende mucho de cómo funciona el virus. ¿Ok? El virus es un ente maestro. Así como lo ven, él sabe a qué personas le van a permitir generar muchas réplicas o muchas copias del virus, cómo reproducirse rápidamente. ¿Sí? Esta reproducción viral, que se llama replicación viral, ¿sí? Si esta replicación viral es tan alta, mucho más alta que la producción de anticuerpos, ¿vale? No va a haber anticuerpos suficientes para que yo los pueda destruir. Mientras tanto, él va a hacer su chamba, o lo que sabe hacer el virus, que es destruir tejidos, ¿vale? Particularmente pulmón, ¿vale? Entonces, habemos personas que quizás no tengamos la capacidad importante de generar rápidamente anticuerpos para poder mitigar a estos virus, y son esas personas las que probablemente se enferman más grave que otras, ¿vale? Entonces, todo depende de nosotros. Los anticuerpos, y ya han escuchado estas historias, nútrete bien, haz ejercicio, porque ya sabemos que factores importantes para poder resistir a la enfermedad es estar bien alimentados, es decir, ahí les paso esta nota, es tomen vitamina D, salgan un ratito al sol para que su cuerpo diseñe vitamina D, porque se sabe que la vitamina D es un factor importante para resistir la enfermedad. ¿Okay? Otro factor importante es, pues si ya sabes
que estás gordito, pues ponte a hacer ejercicio, ¿vale? Porque a este virus le encanta, le fascina, ¿sí? Un ambiente de estrés. Cuando un gordito pareciera que es feliz, por fuera es feliz porque es bonachón y todo, pero por dentro su organismo está sufriendo mucho, está sufriendo un estrés muy importante, está debilitando todo este sistema. Virus lo aprovecha, ¿vale? El virus aprovecha que está débil para atacarlo y son las personas que se enferman más, que incluso llegan a morir, porque todo esto está debilitado por todo ese ambiente malo que le hemos dado. Una persona que hace ejercicio, pues esto no va a suceder porque está fuerte, porque tiene suficientes agentes que van a intentar acabar con el virus, va a producir suficientes anticuerpos, ¿ok? Eso depende de nosotros, ¿vale? Depende, básicamente, depende de cómo fuimos diseñados y cómo nos hemos ido comportando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ustedes los jóvenes, pues este sistema todavía no está tan maltratado, ¿vale? Quizás sean gorditos, pero todavía el estrés que han generado no ha llegado a maltratar tanto a sus diferentes órganos. Una persona adulta y que ha vivido con obesidad o con diabetes por tiempos largos, pues este sistema ya lo tiene muy, muy, muy maltratado y es lo que aprovecha el virus. Por eso ustedes, los jóvenes, padecen síntomas no tan graves, ¿vale? Habrá uno por ahí que sí se escape de esa estadística, pero en su mayoría, ¿sí? Ustedes no van a tener ninguna consecuencia. Pero les vuelvo a repetir esta parte de la conciencia. Quizás ustedes no, pero quizás tu papá sí, es más grande que tú, ha vivido con más estrés que tú, ¿vale? Por un tiempo más largo, más prolongado. Entonces, eso es lo que lleva a estas consecuencias. Por eso vemos a pacientes que se recuperan, ¿vale? Y eso depende de qué tan maltratado esté tu sistema. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Hola. Sí, maestro, todo entendible. Muchas ¿Sí? gracias. Por ahí quedó tu duda contestada. Creo que ya se fue, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Sí? Por eso habemos personas menos susceptibles que otras y habemos otras más susceptibles que otras por cómo hemos tratado a nuestro cuerpo. ¿Sí? Esa es una moraleja que les dejo. Traten bien a su cuerpo para que él responda de manera adecuada a estas nuevas enfermedades que están surgiendo, a estos nuevos virus, a estas nuevas bacterias que estamos generando. ¿Ok? Bien, si ya no tienen ninguna duda, pues aquí terminaría mi charla. Y agradecerles otra vez su presencia, el haberme escuchado, sus preguntas y al Cebetis por habernos invitado a esta serie de charlas. Espero que sigamos colaborando con ustedes, intentando generar conocimiento, dar conocimiento y generar conciencia.